sobre las adicciones, específicamente sobre el tabaco. ¿A qué se debe que una persona sea adicta al tabaco? Hay muchas causas seguramente, pero atrás de esas muchas causas quizá haya solo una. Es distraer, son distractores de que se crean apegos. El humano está acondicionado a tener un amo, no se siente seguro solo y busca siempre un amo a quien darle su poder. Y ahí están las adicciones, los vicios, los apegos. Al humano le da reconocerse como lo que es. ¿Le da? ¿Le da por reconocerse? Le da miedo reconocer lo que es. No se cree, no cree en él. ¿Los complejos de inferioridad son propios del ser humano? ¿Es una característica? No. Es una característica del humano por la condición de que está contenido, pero no es una característica del espíritu. Hace tiempo un pariente me dijo, tú puedes lograr cualquier cosa mientras tú lo creas. Pregunta si era correcto. No hay límites si tú lo crees. Así es, todos tienen ese poder. Todo comienza por el pensamiento. ¿Qué cantidad de agua debe tomar uno? ¿A qué hora del día y qué cantidad? El cuerpo humano está formado por agua. Se tiene que tomar la suficiente, la necesaria. El cuerpo es el que da la indicación. No es cuestión de medición como la que tú esperas de respuesta. Cuando tú te vuelves uno, sabes todo absolutamente lo que requieres, no solamente el elemento agua. Sabes que requieres sol, sabes que requieres viento, sabes que requieres tierra. Entre los humanos se recomiendan entre sí, como un hábito de buena salud, de tomar 2 litros de agua al levantarse. Se recomienda por los que dicen saber que es un buen hábito de salud, independientemente del día, todos los días al amanecer, tomarse 2 litros de agua. Es lo que a donde yo iba mi pregunta. El cuerpo pide estar hidratado. Lo aconsejable es tomar durante el día sorbos periódicamente. Es hidratar el cuerpo. Es como todo. Es como la planta, es como los animales. Ellos por su condición muchas veces dependen del humano, dependen de las circunstancias. Los animales pudieran ir a tomar agua solamente en 1 hora, pero lo hacen por las distancias que tienen que recorrer o porque pueden ser presas. Las plantas dependen de la lluvia o dependen de quien las cuide, las proteja, pero el humano en su condición sí puede estar hidratándose todo el día. Las plantas y animales lo hacen porque es su condición. Y hay humanos que posiblemente también sea con su condición, pero solamente como condición de sobrevivencia. Pero lo ideal es hidratarse todo el día. Poco, pero constante. Esta pregunta es muy específica, pero la información que nos puedan dar. En el humano, ¿por qué se genera el cáncer en algunos órganos? Para entender el proceso del cuerpo. ¿Tiene causas específicas? Células enfermas. ¿Y por qué enferman las células? Porque enferma el espíritu. El cáncer es un diagnóstico, como otros tantos que seres de otras galaxias han venido a inventar en los humanos.
le ponen nombre para generar caos, miedos. El miedo enferma, porque el espíritu es amor y lo contrario al amor es el miedo. Empiezan a enfermar los cuerpos y los seres se creen ese invento y con su poder que tienen se autodestruyen. Esos seres llegan y arrojan como petardos y te tocan. Y si tú las recibes, si tú lo acunas, con ello tragas todas las mentiras y te enfermas. Te enferma el miedo, lo que escuchas, lo que te hicieron creer. Y eso genera más miedo. El cáncer está alimentado por el miedo. Ese es su recurso, utilizan el miedo para controlar y enfermar. De ahí que en la televisión se ensalzan escenas donde prevalece el miedo, donde se genera miedo. Las noticias, las películas. Sí, las noticias. Las noticias de las enfermedades que inventan. Entonces, ¿el cáncer es un invento? Lo que enferma a la persona no es el cáncer, es su capacidad de creer y de tener miedo. Así es, son esos petardos que lanzan ellos. Son como esferas, ellos las lanzan. Hay quien las ve como, esos petardos son hasta campañas, prevenciones contra el cáncer. El cáncer te ocasiona esto, revísate porque el cáncer te puede, si sientes esto, el cáncer te puede, si te pasa esto, el cáncer te puede, si tu mamá murió de cáncer, tú puedes morir de cáncer, esos son los petardos que te lanzan. Si tú guardas rencor, es cáncer. Cierta manera es verdad, pero no es la intención de decirte tienes que sanar ese rencor, simplemente te determinan o predeterminan para, estás enojado, tienes coraje, te va a dar cáncer. Y yo si tengo enojo, me trago eso. Que porque tu abuelita murió de eso, tu tía, entonces eres propensa a eso. Que si no te revisas cada no sé qué, te va a dar cáncer. Y como no te revisaste, te da. Entonces, desde muy pequeños somos programados a tener miedo. El espíritu no tiene miedo. El espíritu comienza a sentir miedo al momento en que viene a este mundo. Desde el primer momento empieza a tener miedo, porque olvida, borra en su mente y baja. Y empieza a percibir todo el bombardeo de ideas, de sensaciones, de emociones. El mismo mundo lo empieza a percibir. Desde el primer contacto, los doctores, enfermeras, él sabe percibir entre lo hostil y lo amable. Y empiezan a generarse en él emociones. Y poco a poco se va perdiendo más. Lo va atrapando el mundo. Para desprogramar toda esta programación, en una hipnosis hay que trabajar en el cuerpo mental, básicamente. Sí, por lo general sí. Se empieza. Es que eso tiene que ser un trabajo de desprogramación. Y no cualquiera lo quiere realizar. Aunque quiere la cura, hay resistencia. Su resistencia son esas ideas, esos conceptos, eso que ha visto, eso que ha escuchado, ese miedo que le generaron. Depende del proceso de conciencia que tenga el paciente, pero por lo general en ese tipo de pacientes se empieza por el mental.
porque están muy contaminados con las cuestiones médicas, con lo que los doctores dicen, con lo que la ciencia les dice, con la Matrix. ¿Cómo se sale uno de la Matrix? Conciencia. Abriendo conciencia. Así es. No siendo vulnerables a esos ataques. No participando en los miedos que se generan a manera programada. Sí, pero se tiene que hacer bajo una conciencia, no bajo un mandato. Se tiene que elegir. Se tiene que abrir conciencia del por qué no. Es decir, no funciona si tú a tu hijo le prohíbes ver televisión, si a tu hijo le prohíbes y no le enseñas, no le explicas, no siente en ti, como en tu actuar, si no te ve a ti que eres coherente, eso no le va a ayudar a él. Es abrir conciencia, todo parte del ser. No funciona el que tú abras a las masas y digas o prohíbas, no ven televisión, no esto es malo. No es de esa manera. Es de manera individual, cada ser abra conciencia y decida y elija. Y sienta que no vibra con eso, que le encuentre el sentido. Eso es abrir conciencia. Y la educación, ¿es bueno ir a la escuela? ¿Los niños deben ir a la escuela? Ciertamente la educación no es mala, la información no es mala, pero la información que recibimos en la Matrix, desde la Matrix, ¿es bueno ir a la escuela o debe el padre educar a su hijo en su casa? Si el padre no tiene educación, no tiene conciencia, ¿qué va a educar? Sería lo mismo que mandarlo a la escuela. Vaya. Conocimiento es uno, sabiduría es otro. Sí. La sabiduría te lo da la experiencia que vives, la manera en cómo tomes las cosas. Eso es sabiduría. El conocimiento no está peleado con la sabiduría, ni la sabiduría con el conocimiento. No hay por qué elegir uno u otro. Ambos pueden ir de la mano, pero quien conduce es la sabiduría. El humano debe desde pequeño reconocer, enseñársele a reconocer que habrá conciencia. Es importante que tenga conocimientos, pero que sepa discernir sobre estos, sobre lo que es verdad y sobre lo que no es verdad. No meramente el conocimiento inculcarle a las personas como impositivo, como verdad. Y eso tienen las escuelas. El conocimiento te lo aseguran como verdad y no es verdad. No abren el abanico a las posibilidades. De hecho, es un método para frenar, pero siempre y cuando, si se cuenta con la guía adecuada, si ese ser está protegido, está rodeado de seres que tienen conciencia abierta, eso le dará mucho más sabiduría, porque el conocimiento lo aprenderá, lo observará y lo cuestionará. Una persona con conciencia abierta, ¿cómo se manifiesta? Con coherencia. Coherencia. Es coherente con lo que habla, lo que dice y lo que siente. Ese es un gran tesoro. Una persona con coherencia no es precisamente una persona que la sociedad, que los grupos consideren buena, o recta o mala. Una persona con conciencia es quien nos traiciona a sí misma cuando sigue los preceptos básicos del espíritu. El espíritu tiende a ser perfeccionista, a perfeccionarse. El deseo del espíritu es despertar, iluminarse. Y parte de esa misión es siendo quien es,
coherente. Una persona coherente no es aquella que puede, bondadosa, que pueda brindar todo cuando no se lo brinda a sí mismo primero. Ese tipo de personas las reconoces, las sientes, porque tu espíritu la reconoce y se reconocen. Me quedé callado con las verdades que nos están diciendo. Va más allá de lo que yo esperaba escuchar. Pero esta confirmación me deja sin habla. Y a pesar de eso, estamos abriendo conciencia muy lentamente. Tal vez sean menos los que están abriendo conciencia, mas sin embargo su energía es mucho más fuerte y va aumentando en vibración. Y eso permite, esa vibración permite que otros tantos más vayan despertando. Oh. Como tú lo dijiste, es difícil en este sentido de tantos distractores, de tantos contaminantes. Mas sin embargo, la energía que producen los seres que van despertando y los externos que vienen a ayudarlos es más fuerte. Oh, de acuerdo.